Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bueno, y retomando el tema del turismo en la región sur del país, que tiene un potencial que no lo tienen los demás polos turísticos y tal vez la lucha de intereses que ha permeado el desarrollo de esa importante región es lo que no ha hecho que sea una región súper desarrollada. Pedernales, que tiene un atractivo tremendo ahí con Bahía de las Águilas, el Hoyo de Pelempito y otras playas importantes. Barahona, con playas como Los Patos, con agua dulce, agua salada, y un entorno de playa que llega hasta Barahona. La playa San Rafael también con agua dulce y agua salada, y una costa de playa que se extiende desde el Malecón. En provincias como la provincia Independencia, Jimaní, allí también el lago Enriquillo. En Cabral vemos ahí la laguna de Rincón. En Baní y esa zona, Playa de Caracoles y otras más, conforman ese entorno turístico, pero también hay un turismo ecológico impresionante. El día que se explote, el sur será una región con un desarrollo que trasciende los límites. Dirigentes del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD han pasado a formar fila en el PRM, y es que todo el mundo quiere estar de tránsfuga para irse con el que esté en el poder. No se trata de que quieran pasar a un partido o no, es que creen que con el que está en el poder tienen mayores oportunidades. Y esa es la realidad que se ha presentado en esos partidos, y se pasarán otros en los próximos días. Serán otros. En San Juan se fueron directores distritales, se fueron vocales, regidores, exdiputados, y así sucesivamente, porque ahí lo que importa es la búsqueda de oportunidades a través del transfugismo, que no está sancionado en las leyes electorales del país, no quedó sancionado, que debió, pero aquí no se hacen leyes para satisfacer el interés colectivo. Nunca se ha hecho con esa finalidad. El CODUE dice: no es saludable mutilar el 4% a la educación. El CODUE es el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. Se ha anunciado que posiblemente van a disminuir el 4% a la educación. Educación, uno de los sectores con más problemas en el país y con la mayor cantidad de dinero, que cualquiera diría el problema de la educación no es el dinero, pero es que lo destinan a otros fines, menos a mejorar la calidad. De ahí que después del 4%, la educación dominicana, en vez de evolucionar, ha involucionado, hay una involución, y la calidad ha descendido de manera estrepitosa porque no se prioriza la inversión en calidad. El Estado, el sistema, tiene una visión clara de el sistema educativo que quiere, y por eso usted ve que cada día desciende más la calidad, porque no le interesa profesionales que se formen con un buen perfil, con buenas competencias, con buena salida. Eso no le interesa al gobierno. La seguridad ciudadana sigue siendo el dolor de cabeza de los gobiernos. Seguridad ciudadana. Y es así. Aquí no ha valido la inversión en programas orientados a mantener controlada la situación de delincuencia y criminalidad que afecta al país. No ha valido eso, ni mantener el patrullaje permanente tampoco. Parece que se requieren de otras acciones, que no es simplemente muchos policías y guardias en la calle. Se requiere más.
más voluntad para enfrentar este problema social que nos afecta a todos. Afloran debilidades en Conani tras la muerte de un niño quien murió ahogado y la caída de otro de una tercera planta de un centro de acogida de niños con problemas en su desarrollo, problemas conductuales. Por suerte, este niño que cayó del tercer piso informó Conani que está normal, que está mejorando, pero es una situación difícil. Aquí han aflorado las grandes debilidades que tiene Conani, que se dedica a cuidar niños en este país. Y entonces esto llama a replantear una revisión, plantearse una revisión en esta institución para hacerla más segura a partir de este momento. Sí. Huracán Daniel es el primero de la temporada ciclónica 2022 en el Caribe. El huracán Daniel, que de continuar la trayectoria que lleva, se convertiría en un poderoso huracán. Y esto conforme a los datos ofrecidos por el organismo meteorológico, la Oficina Nacional de Meteorología. Al menos 30 muertos en un sismo en el suroeste de China. 30 muertos. Y allí las edificaciones son seguras. En esos países se hacen construcciones antisísmicas. Y estas construcciones, para que se puedan caer, la tierra tiene que temblar bien fuerte, porque son con esa finalidad, igual que los edificios que se construyen en Estados Unidos. Pero China y esos países asiáticos, donde con frecuencia tiembla la tierra. Ahora bien, el ciudadano que se acostumbra a vivir en esos países ya no siente el movimiento de la tierra. Pero hay países donde esos movimientos telúricos son constantes. Al menos 30 muertos, sí, fueron 30 muertos en este terremoto de China. Muere un dominicano al cruzar el río entre Estados Unidos y México. Río muy caudaloso ese río. Y entonces este dominicano se arriesgó, entró en una aventura y prácticamente perdió la batalla. Se ahogó cruzando el río. Fueron asesinados 8 policías en Colombia. Luego del ascenso de Gustavo Petro, la guerrilla sigue desafiando y el terrorismo desafiando a Gustavo Petro, que ha venido con un estilo de gobierno populista, reuniéndose con las comunidades, con los líderes revolucionarios, con todo el mundo, pero todo indica que lo están desafiando. 8 policías muertos. Esto ha provocado que el presidente Petro tenga que retirar toda la policía que hacía servicio en la dotación fronteriza, los policías que estaban en la dotación fronteriza, para ser sustituidos por efectivos del ejército, por guardias. Así está ese país que pensábamos, después del ascenso de este líder revolucionario que viene de la guerrilla, que combatió junto a esos grupos que eran amigos de la FARC, pensábamos que la cosa iba a cambiar, pero ha sido lo contrario. Y Gustavo Petro parece que se enfrentará a una ola de violencia que trasciende los límites. Ya. Entonces es preocupante porque ese país no va a tener paz nunca. A un mes de las elecciones en Brasil, Lula lidera las preferencias electorales, pero el actual presidente Jair Bolsonaro se dice que tiene una carta, un as bajo las mangas, dicen allá los
brasileños. Nosotros aquí decimos una carta debajo de la manga. Está fea esas elecciones porque si dicen que Jair Bolsonaro tiene una posible trampa, porque si dice que tiene una carta debajo de la manga, significa que fácilmente podría esas elecciones verse envueltas en un fraude electoral. Fuertes vientos vuelcan 2 aviones en el canódromo de Florida, en el canódromo allá. Entonces, parece que estaba soplando fuerte la brisa y esas 2 aeronaves que estaban estacionadas ahí fueron voladas por los fuertes vientos que soplaban ahí en el aeropuerto de Florida. Que esta temporada es bien accidentada, estamos en temporada ciclónica. Y en esta temporada prácticamente puede aparecer un tsunami de repente, un tornado que arrase poblaciones. Condenan a 10 años de prisión a un ex policía por asalto al Capitolio, el policía que asaltó el Capitolio en el gobierno de Donald Trump, luego que perdiera las elecciones. Allí en el Capitolio se hizo un lío tremendo y entonces varios apresados, heridos en ese tiroteo. Y ese policía estaba preso, ahora fue condenado a 10 años de prisión. Y a Donald Trump lo han estado llamando. Todavía no han podido hacerle un proceso en el cual puedan imputarlo de haber incurrido en actos reñidos con la ley. Pero a Donald Trump le han estado haciendo expediente y fácilmente volvería a ser candidato en Estados Unidos porque quedó habilitado para un periodo, aun cuando perdió las elecciones pasadas. Putin no asistirá a los funerales de Mikhail Gorbachev. No asistirá. Parece que también ahí en el Partido Comunista tienen diferencias internas. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, se quedará y no irá a los funerales de Gorbachev. Es así. Hay que decir también, señores, que fue asesinado 8 policías en Colombia. No es fácil. Entonces el mundo está convulsionado, mucha violencia a nivel mundial. Después de todas las crisis mundiales que han afectado al mundo, esto ha sido terrible, la gente ha quedado traumatizado, mucha depresión, trauma psicológico, y entonces se manifiesta con diferentes variables. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.